Habíamos hablado en la primera charla sobre qué quería decir fano y profano, sagrado y consagrado. Y lo habíamos dicho en forma general, tanto con respecto a las cosas como a las personas. Hoy queremos reflexionar sobre el bautismo. San Luis María de Montfort dice que la verdadera devoción es una renovación de las promesas del bautismo. Y dice también que el bautismo son los votos que todos hacen y que nadie cumple. Y entonces, la primera consagración, que es la base y el fundamento de la capacidad de consagración personal del cristiano, es precisamente el bautismo. Nosotros queremos comenzar leyendo un párrafo de la encíclica Ecclesiam Suam de San Pablo VI. Dice el Papa: es necesario volver a dar toda su importancia al hecho de haber recibido el santo bautismo, es decir, de haber sido injertado mediante tal sacramento en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y esto especialmente en la valoración consciente que el bautizado debe hacer de su elevación, más aún de su regeneración a la felicísima realidad de hijo adoptivo de Dios, a la dignidad de hermano de Cristo, a la suerte, queremos decir, a la gracia y al gozo de la inhabitación del Espíritu Santo, a la vocación de una vida nueva, que nada ha perdido de humano, salvo la desgracia del pecado, y que es capaz de dar las mejores manifestaciones y probar los más ricos y puros frutos de todo lo que es humano. El ser cristiano, sigue diciendo el Papa, el haber recibido el santo bautismo, no debe ser considerado como cosa indiferente o sin valor, sino que debe marcar profunda y dichosamente la conciencia de todo bautizado. Debe ser en verdad considerado por él, como lo fue por los primeros cristianos, una iluminación que, haciendo caer sobre él el rayo vivificante de la verdad divina, le abre el cielo, le esclarece la vida terrena, lo capacita para caminar como hijo de la luz hacia la visión de Dios, fuente de eterna felicidad. Cuando el sacerdote en la misa consagra el pan y el vino, proclama al pueblo: este es el misterio de la fe, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde con las diversas respuestas pascuales: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero no solamente la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, también el bautismo
es el sacramento de nuestra fe. Y el sacramento de nuestra fe quiere decir que el milagro eucarístico no se percibe por los sentidos, no se demuestra científicamente o empíricamente. Es un misterio y como todo misterio se participa. El modo adecuado de acercarse al misterio es la fe. Es la fe en Dios que revela y que se revela. Y que nos comunica esa revelación en la Sagrada Escritura y en la tradición, interpretadas auténticamente por el magisterio de la Iglesia, que es el Papa y los obispos. Pero con respecto al bautismo, encontramos nosotros muchas veces una dificultad. El creyente cree, no tiene problema, no duda, cree en Dios, cree en la Santísima Trinidad, cree en Jesús, el Verbo encarnado, cree, como nos enseña la Iglesia, que en Jesús la naturaleza humana y la naturaleza divina están indisolublemente unidas en la persona del Verbo. Cree en el Espíritu Santo, que ilumina y anima a la Iglesia, cree en el orden sacerdotal, cree en el Papa, pero con la misma fe, no siempre cree que él es cristiano. Nosotros creemos en el Papa, en el obispo, en el sacerdote. Pero el Papa, el obispo y el sacerdote tienen que creer que son el Papa, el obispo, el sacerdote. Tienen que creerlo con esa misma fe con la que se cree en los sacramentos o con que se cree en el Evangelio. Y entonces, esto quiere decir que en cada bautizado hay un misterio, del que, como dice San Pablo VI, el cristiano tiene que tener conciencia. Y cuando nosotros bautizamos, se lee el Evangelio del bautismo de Jesús. Dice el relato evangélico que cuando Jesús salía del agua, se vio el cielo abierto, al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. El bautismo es una asimilación a Jesucristo. Y entonces, en el bautizado, aunque sea un niño chiquito, como seguramente nos habrá pasado a todos nosotros, que fuimos bautizados de muy niños. Pero el bautismo, decíamos, es una asimilación a Jesucristo. Y entonces, por medio de este sacramento, se realiza algo semejante a lo que pasó cuando Jesús fue bautizado, que se manifestó su condición de Hijo de Dios, la que él tenía desde el principio, desde siempre. Y entonces también para el bautizado se abre el cielo,
que estaba cerrado para nosotros por el pecado. También por el pecado original con el que todos nacemos. Sobre el bautizado, en virtud de este sacramento, desciende el Espíritu Santo como principio de una vida nueva y superior que capacita al creyente para caminar no solo según los sentimientos y la razón, sino según la fe, la esperanza y el amor. Y del bautizado, como de Jesús, Dios dice: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Y entonces, el bautismo es una consagración y debe marcar, como dice el Papa, profunda y dichosamente la conciencia del cristiano. El cristiano bautizado en sí mismo es un misterio, el misterio de la redención, de la salvación que Dios quiso realizar de una vez para siempre y para todos los hombres por el misterio pascual de su Hijo. Y decimos otra vez, esto hay que creerlo, como uno cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como uno cree que la Escritura es la palabra de Dios, con esa misma fe tiene que creer que él es cristiano. Y con esa misma fe tiene que creer que el otro es cristiano. Y con una fe que va más allá de la constatación empírica y que va más allá de la demostración científica o lógica o filosófica. Y entonces, evidentemente, que el Espíritu Santo es uno solo. Y al descender sobre cada cristiano, hace de todos los bautizados una iglesia. Hace un solo cuerpo con un mismo espíritu. Pero decíamos que, dice San Luis, que el bautismo son los votos que todos hacemos y que nadie cumple. Porque desde hace mucho tiempo está la tradición, la costumbre en la iglesia de bautizar a los niños. Y eso tiene que ver con hacer participar al niño desde el primer momento de su vida de la gracia redentora de Jesús, de la inhabitación del Espíritu Santo, de todo lo que supone esa inhabitación. Como decíamos, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, las virtudes cardinales infusas. Una calidad de vida, como se dice ahora, de una dimensión extraordinaria, porque, como decía también el Papa, el bautismo al cristiano le abre el cielo, lo capacita para caminar como hijo de la luz.
Y dice también que le esclarece la misma vida terrena, porque tiene una manera de entender y de ver las cosas como un hijo de Dios. El bautismo, entonces, le da al cristiano el nombre. Y con el nombre, la identidad y la misión. En la Sagrada Escritura tenemos muchos testimonios de que Dios mismo pone un nombre. Los casos más conocidos son los de Abraham. Dice, tú te llamas Abraham, ahora te llamarás Abraham. Y ese cambio de nombre tiene que ver con una identidad y una misión. Cefas, que se llama Pedro, y ese nuevo nombre tiene que ver con una identidad y una misión. Pero así para cada cristiano. Y la vocación es una llamada. Nosotros, todos, estamos influidos por la modernidad. Y la modernidad es ruptura. La modernidad es individualismo. La Iglesia, que era un cuerpo, con la Reforma Protestante es un colectivo. Y entonces podemos ir muy apretados, pero cada uno va a la suya. No tenemos un principio común, no tenemos un origen común y no tenemos un destino común. Y esto es en la dimensión religiosa. En la dimensión ética y política, ya de que no es bueno que el hombre esté solo y que todo hombre es mi hermano y que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que lo creó inteligente y libre, capaz de conocimiento y de amor, que lo creó varón y mujer. Todo esto se terminó. Y entonces es un individualismo, en el fondo un egoísmo y una guerra de todos contra todos. Desde esta mentalidad nosotros también vamos a la iglesia y vivimos nuestra fe. Y entonces entendemos la vocación como algo que nosotros tenemos, como algo que nosotros hacemos. Pero vocación es un llamado, y el llamado viene de afuera. Cuando yo respondo a la vocación, yo no sé para qué me llamaron. El que me llamó sabe para qué me llamó. Y entonces, la actitud del vocacionado es la actitud de Samuel en el templo, cuando Dios lo llama. Y Samuel dice, habla, Señor, que tu servidor escucha. La tentación es apropiarse de la nueva vida que el bautismo hace posible. Y entonces, eso que se dice tanto, yo soy cristiano a mi manera, yo soy católico a mi manera. El que tiene la última palabra sobre lo que hay que ser y lo que hay que hacer, soy yo mismo. Y tenemos que respetar la libertad de cada uno. Y entonces, es en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, en el mejor de los casos, hacer lo que Dios quiere, pero hacer lo que Dios quiere como yo quiero. Y entonces otra vez el bautismo es una identidad, un nombre, y una identidad y una misión que vienen de Dios. No es algo que yo hago, es algo que yo recibo. Y con todo esto vamos poniendo como los fundamentos de la posibilidad
de una consagración, como la consagración que propone San Luis María, y que él mismo dice que es una renovación de los votos de las promesas del bautismo. Pero todavía queremos decir una última cosa, y es que la síntesis de la predicación de Jesús que nos propone el Evangelio, y sobre todo la Iglesia nos repite durante este tiempo de Cuaresma, es: conviértanse y crean en el Evangelio. El compromiso del bautismo no es solamente creer, sino es también renunciar. No se puede creer sin renunciar. No se puede elegir sin renunciar. No se puede responder a la vocación y estar dispuesto para la misión sin renunciar a todo aquello que se puede constituir en un obstáculo, en una rémora, en un condicionamiento de mi disponibilidad, de mi libertad. En la vocación de Eliseo, Elías pasa junto a Eliseo cuando él estaba trabajando con su gente en el campo y le echa el manto encima. El llamado siempre es discreto, deja libre al sujeto. Cada uno puede decir sí o no. Pero Eliseo se da cuenta de lo que significa ese gesto. Porque le podría haber dicho: Don, se le cayó el manto, y se terminaba ahí. Pero él se da cuenta y le dice a Elías: déjame que vaya a despedirme de mi padre y de mi madre, que vaya a arreglar, porque tengo un montón de cosas que arreglar, y después te seguiré. Y Elías le dice: yo no te dije nada, vos haz lo que quieras. Y otra vez Eliseo se da cuenta de que la llamada, la invitación de Dios para la misión supone una consagración y que no puede estar condicionada. Y entonces se va y hace fuego con los aperos y sacrifica los bueyes y los asa y se lo da a su gente. Y con eso lo que quería decir es que él no iba a volver. No pone un encargado, no se toma una licencia y dice: vos quedate acá a cargo de todo y yo me voy, y si no me va bien, vuelvo. No, no, así no es la consagración. Y entonces, la consagración siempre supone una renuncia. Si la disponibilidad tiene que ver con la libertad. Y esta libertad es una libertad interior. Nosotros interpretamos comúnmente y comentamos comúnmente la negativa del joven rico para seguir a Jesús, lo interpretamos como el obstáculo que supone la riqueza material, el dinero. Pero las aficiones más importantes son las interiores, son las del corazón. Son los sentimientos, los deseos, los amores y temores que tenemos y que nos ocupan la mente y el corazón y nos determinan nuestras acciones y nos impiden tener un solo amor y un solo temor, que es Dios. Entonces, el bautismo es la primera y la consagración fundamental.
todas las consagraciones, la consagración religiosa, la consagración del orden y las consagraciones como la de San Luis, son todas maneras, modos de realizar esta vocación básica, esta vocación fundamental de ser cristiano, de ser hijo de Dios, y esto a través del santo bautismo. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. ¿A usted? ¿Alguno quería hacer alguna pregunta sobre lo que escucharon, sobre cómo van con la preparación? Se quedaron medio impresionadas. Los dejó mudas. ¿Yo puedo? ¿Puedo yo? Sí, adelante. Monseñor. Sí, Monseñor, te escucho. Yo quisiera haber sido Eliseo, pero siendo veterana, como ya me ve, 60 años ya casada con un hombre, llena de lógicamente condicionamientos mi vida, la consagración entonces, esta, plena, total, perfecta, si tenemos que mirar para atrás, cuidar cosas no solo materiales, el ser humano que tengo al lado, problemas físicos, enfermedades, ni hablar de niños que hay en la familia, ¿cuánto implica entonces lo poco que nos consagramos perteneciendo a este mundo y viviendo de acuerdo al mundo y lo que nos exige la vida social y diaria de cada uno de los cristianos? Que fuimos bautizados, yo me bauticé con un mes y un día de vida, tengo el certificado, y entonces, ¿cómo hago? ¿Me conformo con esa poquitito de consagración que puedo hacer el 24 de marzo? Me gustaría su opinión. La gran mayoría de la Iglesia son los laicos y son entonces los bautizados, confirmados y comulgados, o sea, los que recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana. Sí. Pero habíamos dicho que el bautismo le esclarece la vida terrena. No es una separación. Benedicto XVI, en la ficha que participamos a todos el domingo, en la homilía sobre la transfiguración, dice que la transfiguración, la oración de Jesús, no lo aparta de su compromiso con la gente, y sobre todo no lo aparta de su entrega, de su compromiso redentor que va a realizar por medio del misterio pascual, de la muerte y de la resurrección. Y su oración va a ser la del huerto de Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces ahí entra todas las dimensiones de la vida humana. Podríamos hablar mucho de una forma particular de consagración, que es el matrimonio. Así como tenemos que creer en el bautismo, también tenemos que creer en el matrimonio y decir, este es el sacramento de nuestra fe, y no decir, esto es algo que hago yo, porque yo quiero, y yo me metí en esta y ahora tengo que ver cómo salgo, sino que el compromiso
el compromiso cristiano, el bautismo en primer lugar, es un compromiso que cuenta con la gracia de Dios. Es un compromiso con Dios que hace posible el compromiso con el otro. Y entonces, en una de las citas de las ilustraciones que tiene el manual, de aquellos años, ya dice que nosotros tenemos como exclusiva la vocación para los religiosos, para los sacerdotes. Pues este tiene vocación. Bueno, el casado también tiene vocación, y una vocación religiosa, una vocación cristiana. Y el catecismo pone al sacramento del matrimonio como el sacramento de la comunión y como el sacramento de la misión. Una comunión y una misión que vienen de Dios, que se entienden y se viven en la fe. Y entonces, ni la enfermedad, ni el trabajo, ni la familia, esos son medios, no son obstáculos para la realización de la voluntad de Dios. Siempre y cuando nosotros decimos otra vez que somos modernos. Y entonces vivimos la ruptura, la fragmentación. Y entonces no tenemos unidad interior y no tenemos unidad de las cosas que hacemos. Y entonces la unidad está en decir mi trabajo, mi vida de familia, mi compromiso institucional con la iglesia, mi compromiso con la sociedad, con la economía, con la política. Todo eso tiene un principio, que es Dios, que es mi Padre. Y yo tengo que ocuparme en las cosas que le importan a mi Padre. Y a mi Padre le importa muchísimo a la gente. Y entonces, el otro es un hijo de Dios, bautizado, aunque él mismo no tenga conciencia de eso, o es un pagano que puede ser bautizado. Y Dios quiere que todos se salven. Y entonces la vida, con todos los condicionamientos, se convierte, para el que tiene fe, en una ocasión de crecer, de madurar personalmente y como cristiano. No sé si les sirvió la respuesta, pero el pelo. Muy esa bien. es la mía. Gracias. ¿Alguna otra consulta? No me dejó claro la contestación. O Bueno. sea, no sé si Lilian no, está bien. No sé si Lilian por ahí no preguntó bien. Yo entendí lo que preguntó y lo que contestó. ¿Qué pasa? Está bien, el matrimonio es una vocación, como ser sacerdote, todo lindo. ¿Qué pasa cuando... ¡Ay, padre! Mire lo que me hace preguntar. ¿Qué pasa en un matrimonio que, por ejemplo, hacemos la consagración? Uno hace la consagración, el otro no. Soy libre, somos libres, por más casados que estemos, ¿no es cierto? Pero cuando la otra persona ya va envejeciendo, se torna como más egoísta, no sé cuál de los dos es el egoísta, pero no quiere que haga las cosas de la iglesia. Sí, un montón de otras cosas más, pero la iglesia no. O sea, la misa, lo más poquito que se pueda. ¿Qué pasa con esas cosas? En la vocación de uno, ¿no es cierto? Uno se consagra. Bueno, pero por eso decíamos otra vez que que la conversión supone un cambio de manera de pensar, de juzgar y de actuar. Y entonces la consagración no es un medio, es un fin. Sí. Y entonces, que no es un medio quiere decir que
yo no puedo servir a mi padre por la paga. No. Que yo no tengo la fe como un medio para que me vaya bien en la vida. Más bien, de una lectura atenta del Evangelio, la conformidad con Jesús, que es el Hijo perfecto de Dios, el Hijo perfecto del Padre, la conformidad con Jesús tendrá que pasar siempre por la cruz, pero una cruz redentora. El manual dice que la señal de la cruz es señal de esperanza, porque si está la cruz, quiere decir que va a venir la resurrección, que va a venir Pentecostés, el Espíritu Santo, y ahí va a haber algo grande, algo importante. Y entonces, no puede haber una negociación, porque otra vez digo que nosotros somos modernos y entonces estamos acostumbrados al individualismo y entonces a la negociación para respetar las libertades individuales. Y entonces el superior, la mamá, el párroco, el obispo, es eso, es una mamá que trae a la mesa los fideos con salsa y con queso y sin salsa, con salsa y sin queso y sin salsa, y a cada uno le da lo que le gusta. Si se equivoca, enseguida dicen, te dije que con salsa y sin queso. Bueno, entonces así no funciona la vida. Ese es el individualismo. Eso es lo que tenemos hoy en nuestra sociedad. Bueno, el amor es el culmen, la fe y la esperanza están animadas por la caridad. La invitación, la vocación, que empieza con el bautismo, es una vocación al amor, no es la vocación a la justicia. San Juan de la Cruz dice, buscando mis amores. No dice, buscando mis derechos. Tampoco dice, buscando mis deberes, mis obligaciones. No, buscando mis amores. Y el amor quiere decir libertad y quiere decir alegría. Y como la hermana María Noelia me está mirando como diciendo, el tiempo se está acabando, acá acabo también mi respuesta, hermana. Perfecto. Mi cara era de concentración plena, no de orgullo. Gracias, padre. Muy bien. Como esto se volvió en un tratado del matrimonio en vez de la verdadera devoción a María, vamos a cerrar por hoy acá y vamos a unirnos al canto de ella, si les parece, el canto del Magnificat, y después terminamos con la bendición del Padre y ya cerramos, ¿sí? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.